en las profundidades de la rica y compleja cultura mexicana, donde las leyendas y antiguas creencias se entretejen con la fe católica, surge una figura que despierta tanto fascinación como controversia: la Santa Muerte. Un espectro vestido con una túnica, llevando una guadaña y una esfera terrestre en sus manos huesudas, para muchos, un ícono de protección y amor; para otros, un símbolo de miedo y superstición. Pero, ¿quién es realmente la Santa Muerte y qué representa? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en los rincones más ocultos y misteriosos de la historia y la cultura mexicana. Nuestra historia comienza hace siglos, en los tiempos precolombinos, cuando los indígenas adoraban a Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los señores del inframundo en la mitología azteca. Durante el periodo de la conquista española, los conquistadores trajeron consigo la fe católica, que se mezcló y fusionó con las antiguas creencias indígenas. Y así, en este caldo de cultivo de la espiritualidad mestiza, la Santa Muerte comenzó a tomar forma, convirtiéndose en una amalgama de la antigua deidad de la muerte y el esqueleto de la Virgen María. Hoy en día, la Santa Muerte es venerada por millones de personas en México y más allá de sus fronteras. Sus seguidores la ven como una protectora y defensora, alguien que puede interceder en su nombre ante las injusticias y dificultades de la vida. Le piden favores y le ofrecen regalos, rezan a su imagen y participan en rituales en su honor. Sin embargo, la veneración de la Santa Muerte no está exenta de controversia. La Iglesia Católica la ha condenado, calificándola como una figura pagana y una aberración de la verdadera fe. Algunos también la asocian con la criminalidad y el mundo del narcotráfico, lo que añade más misterio y miedo a su imagen. En esta exploración, nos adentraremos en la historia de la Santa Muerte, su evolución y su papel en la vida de sus seguidores. Descubriremos cómo esta figura se ha convertido en un símbolo de resistencia y rebeldía, un reflejo de la lucha diaria de millones de personas. También abordaremos las críticas y controversias que rodean a esta figura, y cómo estas opiniones reflejan los diferentes aspectos de la sociedad mexicana. La Santa Muerte es mucho más que una figura de culto. Es un fenómeno que revela el entrelazamiento de la fe, la historia y la identidad. Es un espejo que refleja las luchas, los miedos, las esperanzas y los sueños de quienes la veneran. La historia de la Santa Muerte es tan antigua como la misma humanidad. Los vestigios arqueológicos y las crónicas antiguas nos relatan que desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han venerado figuras similares que representan la muerte. En muchas de estas culturas, la muerte no es vista como el final, sino como un paso más en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. En la cosmogonía mexicana prehispánica, la muerte era considerada una parte integral de la existencia, un aspecto tan natural como el nacimiento, la vida y la vejez. Los antiguos mexicanos creían en un inframundo, un lugar donde las almas de los muertos continuaban su viaje después de la muerte física. Este lugar, llamado Mictlán, era gobernado por Mictecacihuatl, la diosa de la muerte, quien se considera la predecesora de la Santa Muerte. Con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo, las antiguas creencias y dioses fueron condenados como idolatrías y se intentó erradicarlos. Sin embargo, las creencias y tradiciones arraigadas son difíciles de extinguir completamente. Se fusionaron y adaptaron, dando lugar a un sincretismo religioso que se reflejó en la figura de la Santa Muerte. La Santa Muerte, tal y como la conocemos hoy, es una figura de culto popular en México y algunas partes de los Estados Unidos, aunque la Iglesia Católica la considera una idolatría. Para sus seguidores es una entidad poderosa y misericordiosa que puede conceder favores, protección y guía. Se le representa generalmente como un esqueleto vestido con túnicas, portando una guadaña y una esfera, símbolos de su dominio sobre la vida y el tiempo. A pesar de su apariencia macabra, la Santa Muerte no es una figura temida, sino respetada y amada. Sus devotos la consideran una intercesora que puede intervenir en asuntos humanos, ayudando en todo, desde problemas de amor hasta cuestiones de justicia. Su popularidad ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, expandiéndose más allá de las fronteras de México.
La historia de la Santa Muerte es una historia de supervivencia y adaptación, de sincretismo y resistencia cultural. Es una historia que nos habla del temor humano a la muerte, pero también de la esperanza y la fe en algo más allá de la vida terrenal. El origen de la Santa Muerte es un tema de intenso debate entre historiadores, teólogos y antropólogos, ya que su raíz se encuentra entrelazada con distintas culturas y periodos de tiempo. Sin embargo, la mayoría concuerda en que su origen se remonta a la época prehispánica de México, donde la muerte no era temida, sino venerada como una parte natural de la vida. Los aztecas, por ejemplo, tenían una diosa de la muerte llamada Mictecacihuatl, que presidía el Mictlán, el inframundo azteca, aunque no hay pruebas directas de que la Santa Muerte sea una continuación de Mictecacihuatl. Hay similitudes en los rituales y la iconografía que sugieren una posible conexión. Con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo en el siglo XVI, las creencias prehispánicas fueron suprimidas. Pero en lugar de desaparecer, muchos de estos cultos se fusionaron con las nuevas creencias, dando lugar a una serie de sincretismos religiosos. Aunque oficialmente la Iglesia Católica condenaba estas prácticas, en la realidad se toleraban en cierta medida, siempre y cuando no desafiaran abiertamente la autoridad eclesiástica. Fue en este contexto que la Santa Muerte comenzó a tomar forma. Aunque no existen registros de su culto hasta el siglo XVIII, es probable que sus raíces se remonten a este periodo de sincretismo religioso. En sus primeras apariciones, la Santa Muerte era invocada en rituales de protección y curación, y se le representaba con una figura esquelética vestida con túnicas, portando una guadaña y una balanza, símbolos que recuerdan al arcángel San Miguel. En el siglo XIX, el culto a la Santa Muerte comenzó a ser más visible, especialmente entre las clases más desfavorecidas de la sociedad mexicana. A medida que la brecha económica y social se ampliaba, la Santa Muerte se convirtió en una figura de esperanza para aquellos que se sentían olvidados por la Iglesia Católica y el Estado. Durante el siglo XX, la Santa Muerte experimentó un auge impresionante en su popularidad. A pesar de la condena oficial de la Iglesia Católica, su culto se expandió más allá de las fronteras de México, llegando incluso a los Estados Unidos y otras partes de América Latina. En la actualidad, se estima que hay millones de devotos de la Santa Muerte en todo el mundo. La evolución de la Santa Muerte es un reflejo de la historia de México y de las luchas y esperanzas de su gente. La Santa Muerte, también conocida como la Dama Poderosa, la Niña Blanca o la Flaca, es una figura religiosa que despierta tanto devoción como temor en diversos sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, para entender su papel, es crucial descifrar el simbolismo y la adoración que rodea a esta enigmática figura. Su imagen es inconfundible, una figura esquelética, vestida con una túnica, a veces de colores, que sostiene una guadaña, un globo terráqueo o una balanza. Aunque su apariencia puede ser aterradora para algunos, para sus seguidores, estos elementos simbolizan aspectos profundos de la existencia humana. La guadaña representa la muerte que iguala a todos los seres humanos, sin importar su estatus social o riqueza. El globo terráqueo simboliza el dominio de la Santa Muerte sobre el mundo entero. Y la balanza es una representación de la justicia y equidad. Los colores de las túnicas que viste la Santa Muerte también tienen un significado simbólico. Por ejemplo, la túnica blanca simboliza la purificación y protección. La roja es para asuntos de amor y pasión, mientras que la negra se usa para alejar a los enemigos o realizar trabajos de magia negra. El culto a la Santa Muerte es una práctica profundamente personal, y varía de seguidor a seguidor. Algunos la veneran en altares privados en sus casas, mientras que otros acuden a templos y santuarios dedicados a ella. Las ofrendas que se hacen a la Santa Muerte también son diversas, y pueden incluir flores, frutas, velas, incienso, cigarros, tequila y hasta alimentos favoritos. Estos rituales de adoración son una forma de agradecer, pedir protección o favores, o buscar justicia. La Santa Muerte es también una figura que desafía las normas sociales y religiosas. A pesar de que la Iglesia Católica ha condenado su culto, la Santa Muerte ha encontrado un lugar en el corazón de muchos creyentes.
especialmente a aquellos que se sienten marginados o excluidos de la sociedad. Para estos individuos, la Santa Muerte es una figura de refugio y consuelo, que no juzga y acepta a todos, sin importar su pasado o sus circunstancias actuales. Aunque la Santa Muerte puede ser una figura controvertida, es innegable su influencia y presencia en la cultura mexicana. Su imagen se ha incorporado en todo, desde arte popular hasta tatuajes y joyería. Para sus seguidores, la Santa Muerte es mucho más que una figura de culto. Es una representación de la vida misma, con todos sus desafíos, triunfos y tragedias. En definitiva, el simbolismo y la adoración de la Santa Muerte son tan complejos y variados como sus seguidores. La Santa Muerte, una figura espectral vestida con una túnica flotante, a menudo representada portando una guadaña y una esfera terrestre. Es una deidad que ha fascinado y atemorizado a los devotos y detractores por igual. Su nombre, que se traduce literalmente como la Santa Muerte, despierta imágenes de la muerte y la mortalidad. Sin embargo, para aquellos que la adoran, representa mucho más que un simple espectro de la muerte. La devoción a la Santa Muerte, a pesar de ser condenada por la Iglesia Católica, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Sus seguidores, ubicados principalmente en México, pero también extendiéndose por toda América Latina y los Estados Unidos, la ven como una figura protectora y justa, que puede ofrecer consuelo, curación y protección en tiempos de necesidad. La figura de la Santa Muerte es compleja y multifacética, y su adoración a menudo se asocia con los que viven en los márgenes de la sociedad, incluyendo a los pobres, los desposeídos, los delincuentes y las personas LGBTE. Muchos de sus devotos la consideran un santo de los desesperados, y una figura maternal y compasiva que puede ofrecer amor y aceptación incondicional. Aunque la Santa Muerte se asocia a menudo con la muerte, y se la representa como un esqueleto, para sus seguidores, su poder va mucho más allá de la muerte. Se cree que puede conceder favores, proporcionar protección y curación, e incluso ayudar a sus devotos en asuntos de amor y dinero. Los rituales a la Santa Muerte a menudo implican ofrendas de frutas, flores, velas, incienso y alcohol, y los devotos a menudo rezan a la Santa Muerte por protección, favor y orientación. La controversia en torno a la Santa Muerte es innegable. La Iglesia Católica ha condenado su adoración, calificándola como blasfemia, y afirmado que se trata de idolatría y herejía. Sin embargo, para muchos de sus devotos, la Santa Muerte es una figura de esperanza y consuelo, que ofrece protección y ayuda en tiempos de necesidad. A pesar de las críticas y la controversia, la devoción a la Santa Muerte sigue creciendo. Las estatuas y los altares de la Santa Muerte se pueden encontrar en casas y negocios, y las procesiones y fiestas en su honor atraen a miles de personas. Aunque su adoración puede no ser aceptada por todos, para aquellos que la ven como una figura protectora y compasiva, la Santa Muerte ofrece una forma de espiritualidad que es profundamente personal y profundamente conmovedora. En resumen, la Santa Muerte es tanto una figura de devoción como de controversia. Para algunos, es un santo protector y compasivo, mientras que para otros, es una figura blasfema y temible. En la penumbra del último altar de la Santa Muerte, las luces danzan como las almas en el purgatorio, y las ofrendas, vestigios de historias y deseos, se consumen lentamente. La devoción a la Santa Muerte, una figura enigmática y fascinante, despierta profundos sentimientos en sus seguidores, quienes encuentran en ella un refugio, una guía y una escucha atenta a sus problemas y peticiones. Su culto, que se ha mantenido vigente durante siglos, es una manifestación clara de la diversidad cultural y espiritual de México. A pesar de la controversia y la desaprobación de la Iglesia oficial, la Santa Muerte ha sobrevivido y se ha fortalecido, convirtiéndose en una figura omnipresente que atraviesa las barreras de clase, raza y género. La Santa Muerte es mucho más que una figura de culto. Es un espejo que refleja los miedos, las esperanzas y las ansiedades de una sociedad. En su manto, los devotos encuentran consuelo ante la adversidad, refugio en la soledad y fuerza en tiempos difíciles.
Es una figura que, a pesar de su aparente oscuridad, lleva un mensaje de luz y esperanza a aquellos que se sienten marginados, olvidados o desesperados. A lo largo de este recorrido, hemos explorado los rincones más oscuros y los destellos más brillantes de la devoción a la Santa Muerte. Hemos visto cómo se manifiesta en los rituales diarios, en las oraciones fervientes y en las ofrendas llenas de significado. Hemos conocido a los devotos, personas de todas las edades y condiciones, que encuentran en ella un apoyo incondicional y una guía espiritual. La Santa Muerte, con su mirada penetrante y su manto de estrellas, nos ha mostrado una realidad compleja y fascinante. Nos ha enseñado que, más allá de las concepciones tradicionales sobre la vida y la muerte, existe un espacio donde ambas se entrelazan y se alimentan mutuamente. Un espacio donde la muerte no es el final, sino una parte integral de la vida. Al final de este viaje, no podemos evitar sentirnos conmovidos por la profundidad y la sinceridad de la devoción a la Santa Muerte. A pesar de la oscuridad que la rodea, su luz brilla con fuerza, iluminando los caminos de miles de personas que encuentran en ella una guía y una compañera en su viaje por la vida. Y así, mientras las luces del último altar de la Santa Muerte parpadean en la oscuridad, recordamos que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que, en las manos de la Santa Muerte, puede ser lleno de esperanza, de amor y de fe. La Santa Muerte, en su silencio, nos habla de vida, de muerte, de esperanza y de amor. Al final de este camino, hemos explorado la fascinante y a veces controvertida figura de la Santa Muerte. Hemos viajado por su historia, su simbolismo y su lugar en la cultura mexicana, y en otras más allá de las fronteras de México. Hemos descubierto que la Santa Muerte es más que un ícono o una deidad. Es una representación de las esperanzas, temores y anhelos de un pueblo. Hemos visto también que la Santa Muerte es un fenómeno complejo y multifacético. No se trata simplemente de un culto a la muerte, sino que es un reflejo de la relación única que los mexicanos tienen con la muerte y con la vida. Es un recordatorio de nuestra impermanencia y una expresión de nuestro deseo de protección y justicia en un mundo que a menudo parece injusto. Hemos examinado la polémica que rodea a la Santa Muerte, desde la desaprobación de la Iglesia Católica hasta la asociación con el crimen organizado. Sin embargo, también hemos visto cómo muchos de sus seguidores la ven como una fuerza de bien, una protectora de los desprotegidos y una proveedora de consuelo en tiempos de necesidad. Al explorar los diferentes aspectos de la Santa Muerte, hemos observado cómo este icono ha cruzado fronteras y ha influido en diversos aspectos de la cultura popular, desde la literatura hasta el cine y la música. Este fenómeno demuestra el poder de los símbolos y cómo pueden tomar vida propia, trascendiendo los límites de tiempo y espacio. Pero, sobre todo, la historia de la Santa Muerte es una historia sobre la humanidad. Nos muestra cómo las personas buscan sentido y propósito en un mundo incierto, cómo anhelan justicia y protección, cómo enfrentan sus miedos y cómo expresan su fe. Es un espejo que refleja nuestra relación con la vida y la muerte, con el bien y el mal, con lo sagrado y lo profano. Por último, nos deja con una pregunta: ¿qué significa la Santa Muerte para nosotros? ¿Es simplemente un ícono, una figura de culto, o es algo más? ¿Podemos aprender algo de esta figura enigmática y fascinante? Como siempre, la respuesta está en cada uno de nosotros. La Santa Muerte nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma humanidad. Todos enfrentamos los mismos temores y esperanzas. Todos buscamos justicia y significado. Todos vivimos y todos, eventualmente, moriremos. En este sentido, la Santa Muerte es un recordatorio de nuestra conexión común, de nuestra humanidad compartida. En conclusión, la Santa Muerte es una figura que evoca emociones fuertes y opiniones divididas. Es un símbolo de fe para algunos, de miedo para otros. Pero independientemente de cómo la veamos, la Santa Muerte nos ofrece una ventana fascinante a la cultura mexicana y a la psicología humana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias creencias, nuestros miedos y nuestras esperanzas.
Y, tal vez lo más importante, nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos humanos.